lo que nos dice el 15º Anuario Estadístico del Cine Mexicano. El Instituto Mexicano de Cinematografía está de fiesta. Su Anuario Estadístico del Cine Mexicano ha llegado a su edición 15 y la celebración es obligada. Lo es porque detrás de este anuario hay un trabajo descomunal de registro y documentación de lo que es y lo que ocurre con el cine mexicano. Un proceso que se ha sostenido y robustecido a lo largo de 15 años, que no es poco. ¿Es real que México solo produce comedias románticas? ¿Es cierto que las películas se pagan con nuestros impuestos? ¿Es verdad que nadie ve cine mexicano? ¿Qué papel juega en todo esto la piratería y el streaming? Este año, y a partir de los números que nos da el anuario, el análisis va en esa dirección. Y para hacerlo, convocamos al gran experto de la industria, Edgar Apanco, que lee los números como nadie y además es amigo de Cine Garage. Conozcamos mucho del cine desde el ángulo de los números de este año. Analicemos el Anuario Estadístico del Cine Mexicano número 15. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ahora sí, vuelve Edgar Apanco, el amo de los números, el analista más certero de esta industria que, híjole, no sé, hoy a la hora de leer los números creo que todavía no tenemos industria. Edgar, bienvenido a los micrófonos Cine Garage para revisar el Anuario Estadístico del Cine Mexicano del año pasado, que se edita en el 2025, ya saben cómo son estas cosas, y que es el número 15, es el anuario número 15. Por muchas razones había que hacer este recuento, ya lo hemos hecho varias veces, pero este en particular era especial. Bienvenido de tus burguesas vacaciones, Edgar. Aquí está Cine Garage a tus órdenes. Qué gusto estar contigo después de mis burguesas vacaciones. Y qué gusto platicar sobre todo que en este espacio que en Cine Garage siempre existe espacio para hablar de los números, porque el cine también son números. Si no hubiera esas recaudaciones o esas vistas de las películas que nos gustan, no estaríamos contando las historias que se cuentan, no se estarían planeando esos calendarios, tanto en plataformas de streaming como en cine, si no hubiera unos números que nos dijeran cosas. Y entonces, a partir de allí se hagan estas planeaciones. Entonces, sí, qué bueno que gracias por abrir este espacio para hablar de números, para hablar del anuario, que de verdad, o sea, pareciera que somos 3 personas los que lo estamos esperando. No es verdad, hay muchas personas que lo consultamos, que lo esperamos, que volvemos a él una y otra vez. No es un documento que se revise solo en el primer momento, no. Continuamente cuando queremos ver, y de veras en estos años han sido los de más producción, y rápidamente corremos, sucede que sí. Oye, y de veras, las películas cuestan menos, y entonces ese ir y venir, que además ha sido algo constante, bien lo decía, son 15 años ya del anuario, siempre con esta dinámica de salir el anuario de 2024, de 2025 se presenta en 2024, pero debo decir que en esta ocasión se apuraron mucho. De cotidiano, años muy atrás, cuando no era más o menos estandarizado ya está en formato y en diseño el anuario, hablamos de los primeros años, se presentaba siempre, y seguro tú te acuerdas, en el Festival de Guadalajara, cuando el Festival de Guadalajara era en abril. Después nos llegó la pandemia, con la pandemia se movió todo, en ese momento se pensó incluso que no iba a haber anuario, se hablaba además que por instrucciones de alguien se pensaba ya no hacerlo, pero al final sí salió, se ha continuado, lo cual siempre es de agradecerse. Y bueno, se empezó a mover hacia junio, cuando decías, bueno, ya pasaron muchos meses, pero en esta ocasión que regrese a su fecha original, que es abril, finales de abril, pero abril, que lo estemos comentando a principios de mayo, eso está maravilloso, porque entonces no queda tan desfasada de la plática del año pasado y, sobre todo, para quienes tienen que hacer estrategias de cine, de distribución, exhibición, producción o lo que toque, es un documento muy útil porque estamos viendo qué funcionó y qué no funcionó el año pasado. Claro. Y pues bueno, nada más recordarle a la gente, este es el momento para suscribirse al podcast Cine Garage. Denle ahí al botón de suscribirse, denle al botón de la campana. Eso a Cine Garage, a nosotros, nos da otros números en donde nosotros leemos en dónde nos escuchan, cuánta gente, cuánto tiempo, a qué horas, qué días. Cuando se suscriben nos ayuda muchísimo
a leerles a ustedes desde ese lado y, por supuesto, procurar una mejor temática, ¿no? Como respondiendo a las necesidades, estar, digamos, más cerca de ustedes y, por supuesto, nos ayuda a subir en las listas de popularidad, que ahí estamos arriba, no es por nada, estamos muy bien posicionados. Mil gracias a toda la gente que lo ha hecho. Suscríbanse en este momento. Habiendo dicho eso y habiendo mencionado a la pandemia, yo tengo hoy, de hecho, un podcast sobre el anuario estadístico que hice con Mariano Varo, justo en esos años en donde se decía, es que a lo mejor ya no va a salir, no tiene caso que salga en un año, estoy entrecomillando, muerto para cine en cuestión de exhibición. Y habiendo mencionado a la pandemia, creo que la gran señal que han arrojado el anuario del 21 al 24, que es el que estamos revisando ahora, es que en prácticamente todos los rubros del cine nacional, y por ahí me gustaría empezar, Edgar, no hemos vuelto a los números prepandemia. Exacto, no hemos vuelto a esos números y quizás un factor antes de entrar justo con estos números de cine mexicano, de producción, distribución y exhibición, que es donde más nos duele, creo que un indicador bien interesante es el número de salas. De 2010 a 2020, la década pasada, pasamos de 4.900 a 7.500 salas. Exacto. En 10 años, es decir, un ritmo de por lo menos 300 salas al año, más o menos. Si pensamos en 300 salas al año y los complejos que tenemos son de 8 a 10 salas, estamos pensando entre 30 y 40 nuevos complejos a nivel nacional cada año, lo cual son números saludables para una industria que está en crecimiento, para un país que la clase media está yendo más al cine y hasta ahí. Pero ¿qué sucedió de 2019, el último año de crecimiento, a 2024, el último año de registro? Bajamos prácticamente 110 cines, lo cual no suena tan terrible, dirías ni siquiera es el 1% o es poco más del 1%, pero en un país con esta población deberíamos seguir avanzando en número de cines. ¿Qué sucedió? No hemos tenido la masa crítica que justifique que se hagan más cines, porque no estamos todavía, ya ni siquiera hablando de cine mexicano. Primero empecemos por el cine que consumimos como mexicanos. En general, que es mucho. Que es muchísimo. Y sí hemos tenido, porque seguimos teniendo en México fenómenos taquilleros que rompen récords. Tuvimos a Spider-Man, Sin Camino a Casa, en 2021, diciembre de 2021, en momento todavía crítico de pandemia. Y ya el año pasado, con Intensamente 2, fue récord de asistencia y de taquilla, porque siempre dice, ay, claro, el boleto es más caro. Y por eso se rompen récords de números de taquilla, sí. Pero esta rompió tanto de asistencia como de recaudación. Entonces, sí existen esos fenómenos, pero creo que este 2025 es el mejor ejemplo de cómo tenemos una cartelera muerta. Es decir, en los primeros meses del año, hubo semanas donde prácticamente no había nada. Y solamente estamos esperando, o los cines están esperando, esos grandes fenómenos taquilleros como Minecraft, como Thunderbolts, para tener salas llenas. Porque de otra forma terminas por tener salas medio vacías, y de tan preocupante es la situación que terminas por poner tus boletos en las funciones de antes de las 4:30 de la tarde en 29 pesos. Entonces, sí tenemos momentos donde estas películas medianas que antes se tenían no existen y donde tenemos una dependencia mayúscula del blockbuster. Y en esas películas medianas era donde entraba en buena medida el cine mexicano y ya no está entrando, no lo estamos viendo. Entonces, este primer indicador de se frenó el número de pantallas en un país emergente como México y que los otros países emergentes sí siguen construyendo salas, Rusia, China, Indonesia, Turquía, siguen construyendo pantallas, pero México ya no. Entonces, ese creo que es el gran indicador de que algo no está bien con la exhibición. Y en la exhibición ahí sí es el gran talón de Aquiles del cine mexicano. Yo nada más para aclarar, la gente que no haya escuchado los números, los episodios pasados de estas interpretaciones que Edgar amablemente hace del anuario estadístico en el podcast Cine Garage, número uno, voy a dar el dato de una vez. Siempre, este episodio en particular, Edgar, y te lo agradeceré enormemente, siempre está en el top 10 de los más escuchados del año. Es decir, a la gente que no necesariamente se dedica al cine, también le interesa conocer lo que dice el anuario y, por supuesto, la traducción que brillantemente nos elaboras, ¿no?
de nuevo te lo agradezco, porque es seguir conociendo el cine que estamos consumiendo, que queremos consumir o que podríamos llegar a consumir. Entonces, mil gracias a la gente que no nos ha escuchado en estos episodios del anuario. Quédense porque las conclusiones siempre son bien interesantes. Ya lanzamos una, ¿no? El cine en cuestión de pantallas, de salas, no está creciendo. Yo nada más para ir cruzando los números, bien lo decías, este año hubo 3,783 pantallas disponibles, digamos, para la exhibición del cine en general. Ahí van los otros datos. 467 películas estrenadas, de las cuales solo 112 fueron mexicanas. Ni siquiera la mitad. Creo que ese es el fundamento de lo que nos acabas de decir. Al depender tanto del blockbuster para que se llenen esas salas, el cine mediano pierde y el cine mexicano, que entraba en la parte mediana, termina por salir. Exacto. Ahora, en cuanto a números de estrenos mexicanos, la verdad es que tan mal no estamos. Incluso diría que son años más menos récord. Los últimos años, el año récord es 2018 con 115. Y este sería el segundo o tercer año de toda la historia de todo el cine mexicano, incluyendo época de oro, ¿eh? O sea, es un buen año en cuanto a número de películas que se estrenaron. Si son 112, son promedio 2 por semana, si no es que más. Sí. De hecho, son más de 2 por semana, 2.2. ¿Cuál es aquí la gran tragedia? ¿Cuántas salas, cuántas copias y dónde, a dónde llegan? Porque de todo este total de 112 películas mexicanas, sucede que hay varias, este año fueron el 10%, que se estrenan entre 1 y 10 salas. Entiendo, y eso también hay que entenderlo, que hay películas que son películas bonsai o películas boutique. Es decir, que no van a llegar a 300 salas porque no buscan eso y no pretenden eso. Hay películas, por ejemplo, del año pasado, que a mí me gustaron muchísimo, que a lo mejor no fueron de 10 salas, fueron de 50. Tratado de Invisibilidad, ¿no? Un documental maravilloso. Que entiendo que no van a llegar a 800 salas porque no hay forma de sostenerla en 800 salas. Que llegan a menos y que esa es su tirada. Pero también eso conlleva riesgos. Es decir, si solo se estrena en 10 salas, lo más probable es que en el mejor de los mundos esté llegando a 10 de los 32 estados. En el supuesto y en el hipotético de que cada una de esas copias llegó a distintos estados, lo cual es poco probable. Lo más probable es que se concentre en Ciudad de México y área metropolitana, Guadalajara, Monterrey, si la película en particular es de un estado, en ese estado, y quizás en estados que tienen cinetecas muy consolidadas, como San Luis Potosí, Baja California y Querétaro. Sí. Esa podría ser la realidad de esa película, que sí llegue con esas 10 copias, 12 copias, a algunos estados. Pero entonces la gran tragedia del cine mexicano es que, uno, lo estamos viendo mucho menos. Si antes de cada 100 pesos el cine mexicano representaba 9 de 100, ya llevamos 4 años de pandemia, es decir, ya fue mucho para estarle echando la culpa a la pandemia. Ya llevamos 4 años con 4 pesos de 100. Ni siquiera la mitad de antes de pandemia. Y hubo años de 12 o 13 pesos, sí los hubo. Y que ahorita sigamos con años de 4 pesos sobre 100, es que no estamos viendo cine mexicano. Y lo segundo, del total de películas mexicanas, muchísimas no se estrenan en todos los estados. Solamente una parte mínima llega a todos. De hecho, solamente a la Ciudad de México, aquí sí se estrena el 90% de las películas mexicanas. Pero en los demás no. En los demás se estrenan muchas menos. Entonces, de hecho, en estados donde se estrenan muchas, como Baja California y Estado de México, son 2 de cada 3. Pero en los otros estados, en 16 estados, no llegan ni la tercera parte. ¿Cuáles llegan? Solo las que tienen 500, 600, 700 salas. Y entonces también una cosa lleva a la otra y entonces hay otra vez otra película con. Porque sí son las personas que pueden llevar gente a las salas. Este año no sé si el año pasado ya estaba, pero este año en particular hay un apartado grande en donde hay estadísticas que nos dicen por qué la gente no está yendo al cine. O sea, normalmente el anuario nos decía, esto es lo que está pasando con la gente que va al cine. Este año hay un episodio, como un capítulo completo que dice, ¿por qué no estamos yendo al cine? Tiene que ver con el precio, sí. Tiene que ver con la sensación de seguridad, sí. Tiene que ver con la disponibilidad de cines también. Y eso nos da otras lecturas que a uno, como espectador, nos debería dar un poco la luz para decir, oigan, vamos a mejorar la cineteca, no sé, donde vivan ustedes, ¿no? En Colima. Por el otro lado,
Cuando uno ve la lista de películas que estuvieron, porque eso lo dan las estadísticas, más presentes en más estados, pues sí, uno ve más comedias románticas, porque esas son las pantallas que se le prestaron a esas películas, no porque la gente necesariamente quiera verlas y no porque sea lo único que se hace de cine mexicano. Hay muchas más. Yo recomiendo revisar el apartado de Cineteca Nacional. Los números que presenta la Cineteca Nacional y todas las cinetecas de los estados que también vienen desglosadas en el anuario son completamente diferentes al resto de las pantallas. Y ahí es donde tenemos que evaluar nuestra posición pues como espectadores y sobre qué queremos verlo, cómo queremos verlo y dónde queremos verlo. Y mencionar, ya que mencionaste a bendita Baja California, mi amor y mi pasión a todos ellos, es uno de los estados que más ve cine. Pero ahí es por un asunto de concentración de población, porque tienes al 90% de la población concentrada en los primeros 30 kilómetros de la frontera para abajo. Ya si te vas, porque es un chorizo gigantesco, Baja California, si te vas hacia abajo, prácticamente no tienes poblaciones grandes o representativas, y allí sí, pobre de esa gente, ¿qué es lo que sucede en muchos otros estados? Pienso en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Tienes población muy atomizada en muchas pequeñas o medianas poblaciones, pero los cines se siguen concentrando en ciertas ciudades que quedan a kilómetros y en consecuencia a horas de distancia. Entonces, ese capítulo que mencionabas y que de verdad recomiendo que le echen una revisada, porque está bien interesante, la no asistencia al cine, justo nos dice eso. Es una percepción de seguridad, es sobre todo un asunto de distancias y un asunto de densidad de salas también. Porque hay estados, por ejemplo, en esta ocasión veía que estados como Zacatecas o como Guerrero, justo que tiene tanta población atomizada, son de los estados que más salas perdieron. Entonces, si de por sí ya la tenían complicada en cuanto a la asistencia, y luego quitas 3 complejos que te representan casi 30 salas, complicas además la posibilidad de diversidad, porque estos complejos grandes los podremos criticar o querer mucho, pero lo que es cierto es que permiten que películas que de otra forma no hubieran llegado a la sala 10, la chiquita, sí lleguen. Y entonces, si únicamente tuvieras complejos de 4 salas, forzosamente siempre vas a tener blockbusters, casi siempre extranjeros. El que existan complejos de más salas permite a las películas medianas o pequeñas colarse en algún momento. Es lo que pueden permitir. ¿Qué otros números te llamaron la atención del anuario de este año? Mira, me llama también la atención. Vayámonos ahora a la parte de producción, que va ligado con filmación. Sí. Decíamos al inicio, en cuanto si hay una desproporción porque se estrenan 112 y se producen más de 240. Ok, muchas van a cines, la mitad. Otras van a streaming, directo, me queda claro. ¿Y las otras? Muchas se siguen enlatando o nunca se estrenan, también le sucede eso. Y además, de esas 200 y tantas que se producen, que sí son números más o menos récord post-pandemia, o los números más robustos de la historia del cine mexicano, me llaman la atención 2 cosas, y eso también es abrir a la plática, porque hay cosas que yo no sé. Por ejemplo, la cosa que desconozco o el tema que desconozco es el precio de una película. De cotidiano, quienes trabajamos en este medio decimos 20 millones. ¿Por qué? Porque es bien sabido para que quienes quieren acceder a estímulos fiscales, que en cierto estímulo fiscal, el EFICINE, el monto máximo que se puede solicitar son 20 millones. Y entonces se aspira a esa cantidad y normalmente se tomó ya eso como un dato de imaginario colectivo, que eso cuesta una película mexicana. Pero si uno revisa los datos del anuario, sucede que únicamente entre 2009 y 2017 sí fue real esa cantidad, o sí fue declarada esa cantidad de 20 millones. Después de pandemia, en particular, todos los años ha estado debajo de los 15 millones, menos el año pasado, 2023, que fueron 19, pero el resto de los años están bastante abajo. De hecho, el último dato reportado, el de 2023, son 13.8 millones. En promedio. En promedio, así es. Entonces, en promedio, hay películas que lo hacen con menos. Exacto, hay películas que lo hacen con 4 o con 3 o que ni siquiera llegan al millón, y hay un Pedro Páramo que pagó Netflix que costó no sé cuánto. Estamos hablando de millones de pesos, sí, no de millones de dólares. De dólares no. Para que vayan dimensionando los milagros que se hacen al producir una película en este país. Como dices, el promedio este año fue de 13.8, cuando, como bien decías, en 2017 el promedio era de 24 millones por película. Ahora, vamos a desglosar. 30% de esas películas, que son las más,
se hacen con 1 o 5 millones de pesos. 21% se hacen con menos de 1 millón. 20% se hacen entre 5 y 10 millones de pesos. 13% se hacen con 10 o 25 millones de pesos. 3% de las películas, 3% se hacen con más de 50 millones de pesos. O sea, la desigualdad es brutal y aún así se sigue haciendo dinero, cine muy bueno con muy poco dinero. Tú decías Casi el Paraíso, Edgar. Exacto, fue una película costosa que quizás en esta primera ventana de exhibición no recupera sus números, tendrá que esperar a las siguientes ventanas, paréntesis educativo. Por ventanas entendemos con una primera ventana de estreno de una película es el cine. Una segunda ventana puede ser la llegada a televisión o streaming. Una tercera es la venta ya cada vez menos a los hoteles, pero sí a los aviones, por ejemplo. Entonces, esas son las distintas ventanas donde, o una cuarta en su momento, cada vez menos presente es la venta física de la película. Ahora, en todo caso, sería la venta digital. Entonces, esa es una película que en su momento recuperará, esperemos que así sea. Pero, por ejemplo, un segundo caso, Mesa de Regalos, no sé cuánto costó. Digamos un número que fue de las caras, ¿no? 40 millones, por decir algo. Sí. Eso lo veremos en el siguiente anuario, porque es un estreno de este año. 40 millones puesto en dólares son 2 millones. Es una película de Disney. Eso para Disney, 2 millones prácticamente le representa nada. Nada de los costos de una película. Y sucede que la película recaudó 130 millones de pesos, 136, 7 millones de dólares. Lo mismo, qué exitosa es la comedia más exitosa post-pandemia, pero para Disney y estándares Disney le representa prácticamente nada. Si lo vemos del lado del cine mexicano, todo es gigantesco. Con 40 millones, no manches, hace 7 películas. Con 136 millones, híjole, haces una fiesta todos los días de la recaudación. Claro. Entonces, sí los números nos cuentan historias. Y, por ejemplo, cuando lanzaba este dato, copiaba la gráfica y la compartía en X, en un hilo que hice sobre el anuario. Aquí no lo sé todo y no lo quiero saber todo. Bueno, sí quiero saber más. Entonces, la pregunta es para mis amigos productores. ¿Es real esa cifra? ¿Cómo se determina? ¿Las producciones de streaming han abaratado costos? Esa sería mi teoría, pero no estoy del todo cierto que así sea. ¿O estamos haciendo películas más documentales y eso abarata los costos? No lo sé. Y entonces justo es eso, que el anuario abra la discusión a eso. También, en cuanto a producción, un dato que está bien interesante, y sí es una queja de mi parte, es la gente se queja mucho de que todo el tiempo se le da dinero a los Derbez, y a Higareda, y a Chaparro, y a los nombres de siempre. Cuando, si uno se mete a revisar las cifras del anuario, sucede que a lo mejor hasta 2018 sí, la mayoría de las producciones tenían un mayor capital del Estado y desproporcional, 2/3 películas producidas por el Estado y solamente 1/3 y a veces hasta la quinta parte producidas por completo con capital privado. Bueno, los últimos 3 años, la proporción de películas que se producen de forma sin apoyo de Estado contra las que tienen algún tipo de apoyo es 60-40. Esa ha sido la constante en los 3 últimos años. Es decir, las productoras independientes, los grandes estudios de streaming, o veto a saber Dios quién te paga la película, pero esos están pagando el 60% de las películas que hoy se hacen. Para eso también nos ayuda el anuario, para dejar de decir burradas de, es que ¿por qué vas a hacer otra película de Derbez si yo no la quiero pagar? Güey, la pagó con sus ahorros, a lo mejor, con todo lo que ya hizo con las anteriores. Otras, ojo, no quiere decir que Derbez no haga películas con el Estado. Sí tuvieron algún tipo de Sí apoyo las hace, algunas. sí las ha hace. hecho. Pero eso no quita que la última de Omar Chaparro, cosa que es verdad, Un viaje al corazón, la hizo por completo Star Plus, sin ningún apoyo del Estado. Entonces, sí considerar eso, que hay películas que por completo tienen capital privado y no les tenemos que estar reclamando cosas que no se les tienen que reclamar. Exactamente, que es ahí, es el único punto en donde yo veo que podemos empezar a fundamentar una industria mexicana. Este año, ya lo dijiste, 141 películas fueron, de las 240 fueron totalmente privadas, 99 contaron con todo o algún apoyo del Estado. Lo dijiste, 60-40. Es
ese 60-40 me hace pensar en que podemos tener una industria real y sana en donde el Estado no deje de participar, porque hay cine que la iniciativa privada jamás va a querer hacer y que es necesario que se haga, y por eso sale del Estado. Y en particular si lo comparamos con los años 2019 y 2020, donde esa relación estaba casi 50-50. De la mitad eran privadas y la mitad recibían apoyo del Estado. Ahora hay más capital privado haciendo más películas, que nos gusten o no, ahí se hacen y se tienen que ver y se han hecho y se han visto, y el Estado sigue protegiendo su 40%. ¿Debería haber más dinero para las películas que apoye el Estado? Sí. Que eso no necesariamente se traduzca en hagamos más películas con apoyo con el Estado, hagamos mejores películas, que además son las que le dan proyección al cine mexicano a nivel internacional en cuestión de premios y de coproducciones, pero con más dinero, no con un promedio de 13.5 millones de pesos que se deben ir como el agua, Edgar. Exacto, eso está muy bien, que haya más películas privadas, que el Estado no deje de participar, creo que sí puede tener una mejor participación. Ojo, dije mejor y no mayor. Desde luego creo que también tiene que haber una mayor. Pero, Por por ejemplo, supuesto. si estamos focalizando que el cuello de botella es la exhibición y la distribución, ¿qué se puede mejorar por ahí? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tipo de estímulo se necesita para que las películas corran con mejor suerte? Y eso tendría que incluir una campaña más robusta digital o una mejor presentación de la película con un póster atractivo o pensar entonces en, porque sí los existen, tampoco quiero decir que no lo existan, pero entonces sí pensar en que parte de estos estímulos sean más robustos hacia el final de la cadena, es decir, cuando la película ya va a salir, porque a lo mejor la parte de producción más o menos ya está cubierta, nunca va a estar del todo cubierta y siempre va a haber necesidades. Pero ¿por qué no empezar a enfocarnos un poco más en esta última parte de la cadena donde esté el atorón, ¿cierto? O quizás al revés, irnos hasta la primera parte de la cadena y entonces echarle un ojo a ¿por qué mesa de regalos? Y vuelvo a ese ejemplo porque me resulta muy sintomático y será del año que entra. O por qué, si pienso en una película del año pasado, seamos más justos, que esté en el anuario, Turno Nocturno. ¿Por qué una película como Turno Nocturno, que puede gustarnos o no, pero por qué funcionó durante tantas semanas en cartelera, con una taquilla y descensos moderados, siendo que el cine de terror cae abruptamente de semana a semana? ¿Será que queremos ver más películas clasificación C? Es la película C más taquillera de los últimos 14 años. Y es además una leyenda. ¿Queremos ver leyendas? O queremos películas clasificación C, porque en el anuario también nos dicen, ¿no? De las películas más vistas, todas fueron, ¿cómo le llaman ahora? Parental Guide, o sea, como B+, ¿no? ¿Qué es lo que le llaman? No son precisamente las películas para adultos, y sin embargo, se estrena una película clasificación C y se vuelve un fenómeno. Si nosotros, pues yo lo interpreto así, interpretamos estos números que nos da el anuario, es, oigan, no estamos dejando hacer cine solo para adultos, nomás por buscar la taquilla. No merecemos que alguien llegue y nos diga, esta es una película para gente de 18 y más, olvídense de la chamacada por 2 horas. Creo que esa es la señal que lanza Turno Nocturno, Edgar. No sé si estés de acuerdo. Exacto. Sí, esa es la señal que lanza Turno Nocturno y que recoge un documento como el anuario. Entonces, es bien valioso tener este y los 15 anuarios anteriores, porque entonces podemos echar vista y decir, es que no hay películas clasificación C exitosas. Híjole, perdón, pero y tu mamá también lo fue, ¿no? Clasificación C. La Ley de Herodes fue clasificación C en su momento. Los Jefes fue clasificación C. Desde luego, ya más reciente, post pandemia, El Baile de los 41. Entonces, queremos ver ese cine, pero tenemos miedo como productores que una clasificación C lo convierta en algo restrictivo y la gente no la vea. Pero Turno Nocturno terminó con más de 700,000 espectadores y más de 40 millones de pesos. Entonces, ahí hay una señal. Esas señales están y esos datos están recogidos en este anuario y en el de 2010, el primerito, Claro. en el que se estrenó El Infierno, que era la última clasificación C, exitosísima de más de 80 millones. Se hicieron de las 240 películas, 99, ya dijimos, tuvieron algún apoyo del Estado, 48 fueron coproducciones, que no son pocas, podrían ser más. Se coproduce mucho, eso también sale en el anuario, se coproduce mucho con Estados Unidos, con Francia, con España, con países de enorme tradición cinéfila. Hubo 141 películas de ficción, 95 documentales y 2 películas de animación, que ahí hay otro fenómeno que me gustaría comentar contigo ahorita.
¿Qué tal? Soy Eric Estrada. Vengo a invitarles a que se inscriban a nuestro nuevo curso de cine en línea, El Nuevo Horizonte del Western. Ahí vamos a explorar justo eso, el western, uno de los primeros géneros cinematográficos en la historia, uno de los más activos y uno de los más universales. Vamos a entender el nacimiento y el porqué del western, vamos a ver sus transformaciones y vamos a hablar, por supuesto, de películas de vaqueros hechas en Estados Unidos, en Italia, en España, en México también, que tuvimos nuestra parte de western. Iniciamos el 14 de mayo. Las sesiones duran 2 horas. Habrá una sesión cada miércoles a partir del 14 de mayo. Y a la hora de terminar nuestro curso, de haber explorado incluso sus mezclas con la ciencia ficción, con el terror, con otros géneros, lo cual hace del western algo muy, muy vivo, cuando terminemos nuestro curso, vamos a sortear una barra de sonidos sonos entre la gente que se haya inscrito. Con esa barra, ustedes van a poder ver películas en casa, pero que suenen como en el cine. Y a veces, se los digo yo, mejor. Vengan, inscríbanse. Es un curso abierto a todo mundo. No necesitan saber absolutamente nada de cine, nada del western. Incluso pueden que ustedes piensen que no les gusta el western. Aquí se van a dar cuenta de que les gusta más de lo que ustedes creen. Inscríbanse. Repito, iniciamos el 14 de mayo. Si ustedes no pueden llegar a una de las sesiones o quieren revisarlas, nosotros las dejamos grabadas para que la gente que se inscribió pueda revisarlas tantas veces como quiera en un periodo de tiempo durante y después del curso. Pidan informes en joaquin@cinegarage.com. Ahí les dicen qué es lo que hay que hacer para inscribirse. Hay descuentos para Patreons y para exalumnos, así que si ustedes se suscriben ahora mismo al perfil Patreon, pueden obtener un muy buen descuento en este curso, El Nuevo Horizonte del Western. No importa en qué parte del mundo vivan, ahí nos encontramos, ahí vamos a hablar de películas bien emocionantes, de un género mucho más interesante de lo que la gente cree. Iniciamos el 14 de mayo a las 7 de la tarde, sesiones de 2 horas a la semana, con material de lectura, con películas para ver y revisar. El Nuevo Horizonte del Western, nuevo curso en línea de Cinegarage. Informes joaquin@cinegarage.com. Hola, vengo a agradecer personalmente a Deidra Ángel, Víctor Macedo Espinosa, César Cruz, LJ, Mónica Martínez, Rebeca Jiménez Calero, Rosana Reynoso, Viviana Salcedo, Gustavo Ordaz, Abril Lozano, que son solo una pequeña parte de todo el conjunto de Patreons que ya se suscribieron en www.patreon.com/cinegarage. Ellos y ellas ya gozan del contenido exclusivo que generamos ahí para todos y todas nuestras suscriptoras. Ellos y ellas ya son parte del podcast Cine Garage, porque gracias a su aportación nosotros podemos seguir produciendo este podcast. Es decir, este podcast llega a más de 40 países. Este podcast está siempre en los primeros lugares de popularidad gracias a la gente que nos apoya con su suscripción en www.patreon.com/cinegarage. Nosotros tenemos ahí, para un agradecimiento extra, una cantidad ya muy grande e importante de contenido exclusivo que nadie más que nuestros suscriptores y nuestras suscriptoras pueden ver. Vengan, súmense, conozcan ese contenido. Entren a la crítica de cine junto con todos y todas nosotras. Disfrutemos del cine como muy poca gente lo puede hacer. Solamente los y las suscriptoras del perfil Patreon de Cine Garage. Les esperamos en www.patreon.com/cinegarage. Decíamos, se hicieron 2 películas de animación en México, en donde ahora se presume que va a haber mucha industria y trabajaremos y se harán más películas de animación, y sin embargo, fue el tipo de cine que más se consumió en México el año pasado. La animación, las películas más taquilleras presentadas por el anuario son prácticamente todas de animación y México solo produjo 2. Exacto, eso por un lado dijeras, bueno, es que todas son de DreamWorks y de Pixar y de Disney. Ok, el año pasado sí, sin duda, ¿no? Intensamente, Minions, Kung Fu Panda, todas fueron de grandes estudios. Pensemos ahora en el anuario del año que entra. Va a estar, como fenómenos de este año, tenemos Flow y Memorias de un Caracol y la de los Looney Tunes. Todas con más de 1 millón de espectadores y ninguna distribuida por un gran estudio. Ninguna. Cine Caníbal y Cinépolis Distribución dijeron, no se fletaron porque les fue muy bien, pero se arriesgaron, tomaron el riesgo y ahí está. Y Flow fue una animación que costó nada comparado con estándares internacionales.
y terminó con una función exitosísima de 15,000 personas en el Zócalo. Entonces, ¿por qué no aspirar otra vez a tener esos fenómenos como teníamos con las leyendas, que incluso era una saga y que terminó ahogándose en una plataforma? Y lo mismo con los huevos, y lo mismo con Don Gato. Don Gato prácticamente se me hace un caso curiosísimo porque pareciera que es una fanfiction, ¿no? Existía la franquicia, no la quisieron comprar en ningún país grande, más bien, no les interesaba porque donde fue un fenómeno Don Gato fue en México y en Fue aquí en Brasil. México. Exacto. Sí. Aquí dijimos, oye, Hanna-Barbera, Warner, te la compro. Ah, ya, toma tu película. Nos la dieron, se hizo, le fue muy bien a la película, pero ya después ya no empezamos a buscar esos otros fenómenos que funcionaron en México y que en el extranjero no. No sé, también hablo desde la ignorancia, si serán muy caros, si el arriesgas demasiado, si conviene más venderla directamente a una plataforma, pero de que ahí están esos números que acabas de comentar, de, ojo, la animación es lo más visto en un año con animaciones de estudio grande, y este 2025 el top 10 tiene 2 de estudio chico, entonces ahí es un dato de, pues al mexicano quiere ver buenas animaciones, grandes o chicas, pero buenas Pero animaciones. buenas, Buenas. entretenidas, ¿no? Exacto. Para mencionarlo ya y quitárnoslo de la espalda, el top 10 de películas más vistas en el año pasado, según el anuario estadístico, vamos a partir de 25 millones de boletos vendidos, poco más del 25 y la mitad, a 5 millones de boletos, 5 y medio. Va así, me lo he hecho rápidamente. Intensamente 2, Despicable Me 4, Deadpool and Wolverine, Kung Fu Panda 4, Moana 2, Godzilla y Kong, la de Nuevo Imperio, creo que se llamó, The Wild Robot, otro fenómeno de animación, Venom Last Dance, Mufasa, que también es animación, honestamente, y Beetlejuice. Beetlejuice. Ese es el top 10 que presenta el anuario estadístico del cine mexicano, que contrasta tremendamente con el top 10 que es mexicano, en donde tenemos, aquí también tengo el dato, la película más vista fue El Candidato Honesto, 1.6 millones de espectadores. La segunda película mexicana más vista fue El Roomie. Uh-huh. Exacto. Sí es un contraste muy grande en cuanto a número de espectadores, en cuanto a géneros, digo, en Estados Unidos prácticamente es la película en global, la película fenómeno. Wild Robot sería el único caso de excepción por el de boca en boca, pero en el demás era la película fenómeno que ya venía, ¿no? Con toda la campaña gigantesca. Y en el que era caso, casi seguro que sacara sus números, era ¿no? casi seguro, exactamente. Y en el caso de cine mexicano, la última vez que tuvimos películas mexicanas en el top 10 global, y otra vez el anuario da consigna de esto, fue 2013. Y en 2013 no tuvimos una, tuvimos dos. No se aceptan devoluciones, peleando el primer lugar, cambiaba por espectadores y por ingresos, y Nosotros los Nobles. Dos mexicanas en el top 10. Luego está 2020, que es un año de excepción porque las únicas que contaron fueron las de los primeros meses, y bueno, ahí está metida Cindy la Regia, pero es un año de excepción. Ya si nos vamos a la actualidad, quedan muy lejos. De hecho, queda El Candidato Honesto debajo del top 25, lo cual, pues no está padre, ¿no? Que sí es interesante en el caso del top 10 mexicano, que será una vez, eso nos da consistencia el anuario de lo que alcanzamos a ver en sus datos, que ese espacio de las comedias que dijeron, no, yo ya no me estreno en cines porque me va a ir bien mal, lo ocupó en buena medida el terror. El terror sí empieza a ocupar más espacios. Y en el top 10 del año pasado, mexicano, hay dos de terror. Turno Nocturno y Jugaremos en el Bosque. Entonces, hay más espacio, hay más cancha para géneros que nos gustan. Hay un drama, Casi el Paraíso, y bueno, ya el resto son comedias, ¿no? Pero entonces, sí existe espacio, sí existe cancha para otros géneros, si es que algunos toman distancia porque dicen, no me está yendo bien en cines. Y, por ejemplo, el caso de películas también que consigna el anuario, lo que está sucediendo con plataformas. No todo es cine en cines, que ahí está la gravedad de nuestra industria. En plataformas y en televisión abierta, en televisión pública, que es algo que trae el anuario, también hay datos destacados y hay lecturas bien interesantes. Vemos mucho porque los derechos deben ser accesibles y porque nos gustan además, hay un montón de películas de luchadores. Tenemos muchas películas de los 90, lo mismo. O es porque los derechos ahí están y se transmiten, o es porque queremos ver ese cine y hay que ver qué cosas veíamos en los 90 que hoy podríamos seguir viendo. También nos habla de piratería. ¿Cuáles son las películas más vendidas, que más se ven ahí? Antes de pasar a eso, que es un tema que me interesa mucho, hola Festival de Guadalajara, que me odian por una mesa que di al respecto, voy a dar el top 10, por ejemplo, de películas mexicanas
vistas en Netflix el año pasado, porque vienen desglosadas por plataforma y todo aquello, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo 40 películas disponibles en plataformas el año pasado. Al contrario de, fíjate, 40, dije, películas que entraron a plataformas el año pasado, películas, en contra de 53 series mexicanas que entraron a plataformas. Yo creo que ahí es donde también tendríamos que leer por qué la gente no está yendo al cine. No estoy hablando necesariamente de que las series tengan mayor calidad o mejor propuesta, pero es más cómodo ver una serie en tu casa que irte a un cine que te queda hora y media de distancia. Ya lo platicamos. Ahí les va el top 10 de películas mexicanas en Netflix. Tú vas a aplaudir en el número 3, Edgar, por favor. La primera, Veinteañera, Divorciada y Fantástica. Fue la más vista en En Netflix, eso ¿sí? también lo diría porque está en el Vigo Beto López y ahorita voy a decir por qué es importante mencionarlo. Ok, luego, la segunda fue No Manches Frida, Ok. que no es nueva. La tercera fue Aplausos, Edgar, Cindy la Regia. Desde luego, claro, sí. No se esperaba Luego más. tuvimos Perdidos en la Noche, El Infierno. Ok. Fiesta en la Madriguera, que es Bien. nueva. Dulce Familia, Sí. Que Viva México. Ujú. El Hubiera Si Existe. Fuga de Reinas y Como si fuera la primera vez. Ese es el top 10 de películas mexicanas en Netflix el año pasado. Qué cosa tan curiosa. ¿Sabes qué hubiera pensado que iba a ¿Verdad? estar? Esta película de Mauricio Ockman, donde él es un negociador con un secuestrador o algo parecido, que fue durante varias semanas, no recuerdo cómo se llama la película, pero fue durante varias semanas top 10 de la plataforma. Entonces, una vez más, ¿qué nos gusta ver en la plataforma? Desde luego son películas que están ahí por un asunto de derechos. Se vencieron los derechos en otra plataforma o se pueden compartir y están en dos, y qué bueno. Pero eso, una vez más, nos dice qué es lo que queremos ver. Mencionó el caso de Beto López, del productor de Veinteañera, Divorciada y Fantástica, porque él justo me hablaba de por qué nos es más cómodo y por qué a lo mejor le está yendo mejor al cine mexicano en plataforma que en el cine. Y él me hablaba del efecto Crocs. Resulta más cómodo quedarme en mi casa con mis Crocs a ver una película que no considero un evento y que puedo ver en mi casa sin quitarme mis Crocs. A quitarme, ¿qué estímulo tan grande necesito para quitármelos e ir al cine? Y la respuesta es una película que dé la sensación de película evento. Y son justo esas 10 que acabas de mencionar, que si no la veo, estoy fuera de la conversación, ¿no? Si no veo Minions, si no veo Godzilla, por más que me guste o no me guste, me quedo fuera de la plática de mis amigos. Entonces, eso es el efecto Crocs. Déjame redondear porque no quiero que se me escape la idea y sí quiero ajustarla justo ahora con lo que te dijo Beto. Ese efecto Crocs se complementa con la opinología, con el mundo influencer, que ellos, Sí. para mucha gente, dictan esto es lo que tienes que ver. Exacto. Como ellos se rigen por las Ujú. tendencias, y las tendencias se rigen el 80% de las veces, voy a decir un número ahí al aire, por el mercado. Cuando viene un gran estreno, se convierte en tendencia y los influencers que siguen tendencia te dicen, esto es lo que tienes que ver, cuando no necesariamente, bueno, nadie tiene que ver nada, cuando no necesariamente es algo que debería estar en la conversación, es una conversación inducida, ¿no? Entonces, cuando nos alejemos también de ese mundo, perdón que lo diga en estas palabras, pero es que el tiempo es muy poco, podemos empezar a ver cine que realmente nos interese, estemos o no en la conversación, porque las conversaciones tienen que ser muchas, no tiene que ser una la que les diga a su influencer, pueden ser varias, y esas varias las rige cada uno de nosotros como espectadores. Esa es mi labor como crítico de cine, nomás quería decir eso, Edgar. No, y estoy completamente de acuerdo. Y un caso que se va a reflejar ahora sí en el siguiente anuario y que sucedió este año a principios es el caso de Contraataque. Los críticos de cine, ya sabes, los grandes expertos de cine, se la brincaron, decidieron no hablar de ella. Leí, Yo si la te vi soy y la vi honesto, con mucho gusto. y yo también me gustó. Sí, Vi muy pocas críticas de Contraataque, porque, ay, ¿cómo voy a hablar de una película de acción mexicana? ¡Qué ofensa! claro. Ah, chato, pues sucede que Contraataque es una de las 10 películas más vistas en la historia de la plataforma en no inglés, ¿no? Películas de cualquier otro idioma que no sea inglés. Toma, película de acción mexicano. ¿Qué sucedió? La gente que la encontró en la plataforma la vio sin ese prejuicio, que sí lo tuvo,
el crítico que no quiere hablar de cine mexicano y menos Claro. de cine comercial Menos de mexicano y menos de cine de acción. Dios bendito, qué horror. Sí, no, no. Y menos a saber con quién sale, ¿no? Porque así, o Exacto. sea, no estoy demeritando el trabajo del reparto, que a mí se me hace fenomenal. Exacto. Tiene un Todos reparto están de primer estupendos. nivel, Sí. pero pues no son los que están siempre en el reflector influencieriano, ¿no? Exacto. Entonces, ahí que fue la película, un boca en boca o un entrar sin prejuicios. Creo que fue más por ahí. Se ve como internacional, se ve como de acción, la voy a ver. Mira, está cortita, hasta eso ayuda, ojo. Está Sí. cortita, órale, la veo, ¿no? Y sucede que la gente la recomendó y pum, vale, eso sucedió. Entonces, sí, también hay que romper un poco con esa opinología que determina qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos. Tanto que voy a comparar ese top 10 que te di de Netflix con el top 10 de las películas más vistas le llaman ellos en el anuario, los quiero mucho, plataformas digitales informales. Creo que el año pasado sí decían piratería o Siempre algo se así. llamaba Sí estaba la piratería. palabra. Siempre Era desde el piratería. primero se llamaba piratería, o desde los primeros que empezaron Este a tocar año el es tema. plataformas digitales informales. Ahí les va. En plataformas digitales informales se registraron 374 películas nacionales, 51% están todavía disponibles. No vamos a dar nombres, ¿no? 12.6 millones de visualizaciones en YouTube, solo en YouTube. Es una operación internet. Cada visualización no es necesariamente una persona. Pueden ser más o puede ser la misma persona viendo la misma película varias veces. Pero es mucho más que los 9 millones de boletos vendidos en la taquilla física, digamos. A esos datos tendríamos que estar bien atentos. ¿Qué está viendo la gente por sus propios medios? Sea la película entera en YouTube, que sería ya, digamos, el universo de los no ideales, el ideal, o la vio en 36 partes distintas en TikTok, que ya existe esa posibilidad. Entonces, hay que estar muy atentos a qué está viendo, qué estamos viendo como público ahí. O en algún momento lo decía, no me acuerdo quién, algún productor o director, que a él le interesaba mucho salir a la calle y ver cómo se estaba presentando su película, con qué portada se estaba presentando En en la los puestos piratería. de mercado no informal o de medios, propios medios que tiene la gente, piratería, justo para ver cómo es el feeling y cómo es que la gente se atrae visualmente a ese producto, que las más de las veces no correspondía con el póster original. O ver qué otras conversaciones que no son las del mundo influenceriano están generando que se vea una película. ¿Sabes cuál fue la película mexicana más vista en plataformas digitales informales? No. ¿Cuál? Un día en Culiacán. Por ejemplo, Un día en Culiacán. O sea, son otras conversaciones, hay otros mundos. Debajo de esa sí estuvo, por supuesto, el candidato honesto en el segundo lugar. La tercera fue Turno Nocturno, Edgar. Tarán. Y Turno Nocturno que tenía nada de tiempo de estreno en cine. No, pues casi la jalaron Ajá. con cámara de teléfono, yo creo. Luego estuvo Noche de Bodas, luego estuvo Casi el Paraíso, B de Víctor, que no la conozco, luego el documental Traidor, una crónica de la vida de Jay de la Cueva, que en cines no sé siquiera si llegó. Es un documental que estuvo directo en plataformas, hasta donde yo sé. Pues bueno, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La película número 7 más vista. Luego tuvimos El Halcón, luego tuvimos El Roomie y la 10ª película más vista, Desaparecer por completo. O sea, hay calidad. De la película que decías que no la recordabas, B de Víctor, es una película que, una vez más, hay que voltear a ver a qué presencias son constantes en streaming o en plataformas informales o como se les llame. Este es el caso de Memo Villegas. ¿Qué sucede con Memo Villegas? Hice hace poquito una recapitulación de cuáles eran las presencias o más taquilleras en los últimos 5 años en este lustro, y yo pensé que Memo Villegas iba a estar porque lo he visto un montón de veces. Pero sucede que no, que la mayoría de sus intervenciones han sido en productos de streaming. Y entonces estuvo en La Gran Seducción, y estuvo en esta película, B de Víctor, y estuvo en Divina Señal o no sé qué cosa con Adrián Uribe. Entonces es una presencia mucho más de casa. Entonces, sale una presencia mucho más de casa, consecuencia, hace sentido que una película como B de Víctor, que pasó muy por de noche en cines, tenga una mayor repercusión en pantalla pequeña.
Hay un apartado bien interesante sobre el cine mexicano que se ve en canales de televisión. Solo voy a rescatar el ejemplo del Canal 11 porque están todas las televisoras enlistadas en el anuario. En el Canal 11 el año pasado se proyectaron 235 películas mexicanas. Si son 52 semanas, son pues, como casi 3 por semana, más o Más o menos, ¿no? menos, sí. Más o menos. 377,172 espectadores vieron esas películas, que no se me hace poco. No se me hace poco para nada. La primera, la más vista, de Chano Ureta, especialista en chamacas. 1,156,794 personas vieron esa película. Con 5 emisiones, el segundo lugar, Bartolo toca la flauta, de Miguel Contreras, 3,025,887. Sueño en otro idioma fue la tercera más vista con más de 500,000 personas viendo la película. Eso, y además uno puede ver qué tipo de cine se va en el 11 mexicano, qué tipo de cine se va en el 14, en el 21, en el 22. Se están equilibrando ahí, uno pasa a un cierto tipo de cine, otro. Entonces hay un buen paseo por ahí, por el cine Hay mexicano un que buen no está en paseo. cines, Así es. que se puede hacer, Edgar. No sé si en esta ocasión, digo, no sé si es un asunto de que no quieren al tío Richie o que no les gusta ya Televisa en el anuario, pero antes sí aparecían los datos de esos canales, de canal 2, 4, 5, 7, 9, o bueno, como se llamen ahora, y ahora únicamente aparecen canales públicos. Me hace sentido, pues, por lo que es el anuario. Pero no dejaba de ser interesante también ver qué sucedía con los grandes canales, con los más vistos, y qué estaban proyectando. Sí se me hace un poco triste que ya no aparezca, pero eso no le quita el valor a que aparezcan estos números de canales públicos y que veamos qué es lo que sucede ahí. Igual, como decías que ya casi estamos terminando, creo que es bien importante, y tú lo hiciste el año pasado, justo cuando empezábamos, agradecer y mencionar a quienes hicieron posible este anuario. De verdad, Por es supuesto, una sí. labor, lo decía en este hilo, es una labor titánica, nunca se acaba. Ahorita que estamos comentándolo, y hace una semana que se presentó, y en todo este tiempo, desde que empezó el año, seguramente ya están preparando el anuario 2025. Nunca se les acaba la chamba porque todo el tiempo se está recopilando el nombre de todas las comisiones fílmicas de todo el país, el nombre y las duraciones y las antigüedades de todos los festivales que existen en nuestra nación. Entonces, sí es una labor titánica la que hacen Rosario Lara Gómez, que es la coordinadora de la investigación y la publicación, y después su equipo de investigación, que son Damaris Arriaga, Andrea Cortés, Rubí Huerta y Adriana Urbina. De verdad, mi reconocimiento, mi respeto por el trabajo tan descomunal que hacen, tan dedicado, tan preciso y tan valioso. De verdad, el Claro. trabajo que hacen es valioso para quienes comentamos sobre la industria y sobre todo para quienes viven y trabajan en la industria. Sí, ahí al final del anuario que ustedes pueden checar, yo voy a dejar la liga en la publicación de este podcast para que lo chequen. Ahí al final están todos los créditos, están los nombres de los becarios, de las becarias, por supuesto, la dirección del IMCINE, a quienes les mandamos a todas, que creo que son todas, Sí, todas así es, a chavas, todas. un gran saludo. Y por supuesto, no dejar de mencionar que todo comenzó con Marina Stavenhagen, ¿no? Marina Stavenhagen fue la cabeza que dijo, creo que esto tenemos que empezar a hacerlo, y ya llevamos 15 años y creo que nos está dando muy buenas herramientas para leernos a nosotros, como lo dije el año pasado. El cine nos representa a nosotros, a leer al cine desde muchos aspectos, el artístico, el estético, el técnico, ¿no? El meterle ojo crítico, que es lo que uno procura hacer, y luego a partir de los números nos conocemos más a nosotros mismos. Hay apartados ahí bien interesantes que en una de esas me doy chance de invitarte de nuevo, Oscar, Edgar, y volver a esos otros números, ¿no? El número de festivales, la presencia del cine mexicano en el extranjero, los otros canales, meternos más a la lectura de la piratería o plataformas informales, como se le llama ahora. Te comprometo públicamente para que la gente digiera estos números y luego nos aventemos una segunda parte. De hecho, estaría ingerible, ¿sabes? Digo, hay más temas, el anuario son 380 y tantas páginas, y si alguien tiene recomendaciones de qué les gustaría que platiquemos, desde luego lo Que que nos digan. comentas, por ahí nos vamos, que nos digan y lo platicamos, porque números hay, Sí. pláticas hay y preguntas nos van a salir un montón.
Y hay ya 15 años de anuario estadístico ahí recopilados. El de este año, que no sé si el año pasado lo tenía, nos dice, ¿no? Hay un comparativo en gráficas de películas estrenadas en 1897 y de ahí se vienen hasta el 2025. Hay cosas bien interesantes ahí que Sí, ustedes ese sí pueden lo checar tenía en ya. línea. Ya lo teníamos. Pues bueno, hay cosas bien interesantes ahí que se pueden checar en línea y les recomiendo que lo hagan. Es un anuario tan bien estructurado que hasta bruta gente como yo lo podemos leer, interpretar y comprender. Entonces, lléguenle, no le tengan miedo. Gracias, Edgar, por esta primera parte de la lectura del anuario estadístico y nos veremos pronto, ¿no? Claro que sí, nos estaremos viendo con todo gusto y échenme un ojo. De verdad, los números son apasionantes y los números nos cuentan historias. Exactamente. Y aquí hay historias bien, bien interesantes como los de la piratería. Exacto. El mercado no informal, que sí es formal, que casi es formal. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.